Entonces, comenzamos con nuestro segundo evento del día de hoy. Es la primera mesa de ponentes. Acabamos de tener la conferencia magistral del doctor Garfias. Y bueno, a nombre de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, José Vasconcelos, de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida al primer coloquio Anime, Subjetividad y Construcción del Ciudadano Contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Las series y películas de animación japonesa suelen considerarse solamente en cuanto que producto de entretenimiento. Es menester reconocer que, como textos, son susceptibles de ser abordados desde la filosofía, las ciencias políticas, el arte, la historia y el resto de las disciplinas del grupo que Wilhelm Dilthey opuso a las ciencias naturales. Este coloquio propone retomar al anime, al manga y a la cultura otaku desde la academia como actos de afirmación de la vida y huir de la banalización de los medios audiovisuales, plantear la posibilidad de mirar lo cotidiano con una lupa crítica, tender un puente entre la academia y el resto de la sociedad basado en la convergencia de intereses personales. Después de todo, a diferencia de las ciencias duras, las Geisteswissenschaften no rehuyen de la subjetividad. El conocimiento no se construye sino en comunidad, y al adentrarnos en este campo, nuevo para muchos de nosotros, recuerdo aquí las palabras de Mami Tomoe: ya no tengo miedo porque no estoy sola. Invitamos pues a todas, todos y todes a unirse a esta celebración del anime. En esta ocasión nos encontramos en la mesa de ponencias Estudios Socioculturales del Anime. Entonces, mi nombre es Adán Rodríguez Ávila, voy a ser el moderador de esta ponencia y la dinámica será la siguiente. Presentaré a nuestros invitados y cederé la palabra durante aproximadamente, como máximo, 15 minutos, con el fin de tener tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Mediante el chat de Zoom les indicaré cuando les resten 5 y 1 minutos. Y les recuerdo a nuestra audiencia que en cualquier momento son libres de hacer preguntas mediante el hashtag pregunta al ponente por medio del chat de YouTube. Nuestros mismos ponentes también pueden hacer preguntas entre sí. Nuestra finalidad es generar un espacio para la reflexión y el debate respetuoso donde podamos construir entre todos una forma inédita de mirar el mundo. Bueno, el día de hoy nos acompañan Marco Andrés González y Nathan Romano Solís en este rincón del mundo. Correlación entre modernidad y subjetivación es el nombre de la ponencia que van a presentar. Marco es antropólogo por la Universidad de Balbuena de Costa Rica, maestrando en antropología y asistente en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical, y pertenece a la Asociación de Amigos Felinos. Nathan, por otra parte, es docente de psicología en la misma universidad, coordinador nacional de la Alianza Mundial VIH Costa Rica, psicólogo egresado, perdonen ustedes, de la maestría sobre géneros y sexualidades y maestrando en maestría sobre filosofía. Muy bien. La siguiente ponencia lleva por título Aplicación de la MAE como herramienta para conocer la construcción de la identidad a través del anime, presentada por Quetzaori Balbuena López y Janet Victoria Reyes Martínez. Quetzaori es egresada en Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Actualmente estudia la especialización en Educación en la Diversidad y Desarrollo Humano en la UNAM y labora como anfitriona en divulgación de la ciencia de la UNAM. Janet, por otra parte, es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM y actualmente es estudiante de la especialización Educación en la Diversidad y Desarrollo Humano por la UNAM. Nuestro siguiente ponente es Luis Enrique Hernández Hernández, con la ponencia Representaciones simbólicas y espirituales en el viaje de Chihiro, la influencia de la cultura japonesa. Es estudiante de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con temas de interés en estudios culturales, estudios regionales, medio ambiente, sociología y antropología de la religión.
también estudios de género e identidades, nacionalismos, comercio y logística internacional. Y por último, tanto Alejandro Said Lima Soriano como Andrés García Rojas Martínez elaboraron la ponencia Implicaciones en el ambiente familiar por el consumo de anime como producto cultural. Caso Demon Slayer. Entonces, tenemos que Alejandro es licenciado en Ciencias de la Comunicación, actualmente maestrante en Comunicación en el programa de la UNAM con el tema Análisis del Imaginario Político Mexicano en los videojuegos para dispositivos móviles. Ha elaborado en entornos publicitarios en la docencia y la investigación con temas relacionados al consumo, identidad y productos culturales. Andrés, por otra parte, estudió la carrera Escritura Creativa y Literatura, en el claustro de Sor Juana. Es creador y promotor del proyecto Compañía Hechiza, con el que ha presentado obras de teatro, una exposición de intervención fotográfica, un cortometraje, entre otros trabajos culturales. Muy bien, entonces les recuerdo la dinámica. 15 minutos aproximadamente por ponencia y cuando los ponentes pasen a presentar, encienden su cámara, después la apagan para que solo aparezca el ponente principal en las siguientes intervenciones. Después, en la sección de preguntas y respuestas, ahora sí, todo el mundo prendemos nuestra cámara. Muy bien. Primero voy a pedir que intervengan los ponentes de En este rincón del mundo, correlación entre modernidad y subjetivación. Muchas gracias. Listo. Ok, perfecto. Entonces, buenos días. Mi nombre es Nathan. Y yo soy Marco, y nuestra ponencia plantea un diálogo desde la antropología y la psicología, teniendo como objetivo analizar la correlación entre la modernidad y los procesos de subjetivación eh, a partir de la película En este rincón del mundo del año 2016. Este filme narra la historia de Susurano, quien nace en Hiroshima durante la primera mitad del siglo XX. Se contemplan algunas de sus vivencias desde edades tempranas hasta su matrimonio viviendo con la familia de su esposo en Kure, Japón. El clímax se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias tanto socioeconómicas como singulares de dicho periodo. Primeramente, una contextualización y delimitación. Hay que recordar que a mediados de agosto de 1945, Estados Unidos arrojó armas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Esos bombardeos atómicos fueron los primeros y únicos que se utilizaron contra otra nación en una guerra. Estas dos bombas mataron aproximadamente a 250,000 personas en cuestión de minutos y otras tantas resultado de la radiación en las semanas, meses y años siguientes. Se estima que las bombas mataron a 140,000 personas en Hiroshima y 80,000 en Nagasaki a finales de 1945. Eso provocó que el emperador Hirohito de Japón, considerado un hombre dios en la tierra, firmara la derrota ante Estados Unidos en 1946. Queremos hacer la aclaración que esta película no se describe o se estudia el proceso de guerra, sino que nos da una perspectiva desde la cotidianidad de las personas en el contexto bélico, mostrando los efectos del contexto en el diario vivir y por tanto en su subjetividad. En ese sentido, y como marco teórico, consideramos en primer lugar recalcar que lo que comprendemos como modernidad, vamos a utilizar los trabajos conceptuales de Giddens y Beck, para quienes la modernidad consiste en los modos de vida y organización social con ciertas dinámicas específicas y posee ciertas características como lo totalizante, la universalidad y la globalidad. Sería en este caso como una fuerza que se extiende de manera global y expande su modo de vida desde Occidente al resto del globo y se manifiesta a distintas escalas, especialmente en la experiencia subjetiva, por supuesto.
Históricamente se dan continuos procesos de modernización sobre los países y poblaciones otras a Occidente. Se dan rupturas. La modernidad ejerce dinámicas que rompen y fragmentan las relaciones tradicionales y locales. Para autores como Marc Augé, Anthony Giddens, Ulrich Beck, la modernidad desarraiga, fragmenta, desterritorializa e individualiza. Asimismo, la modernidad tiene su carácter destructor en términos de diversidad cultural, bélicos o ambientales. Las crisis son propias de la modernidad. La modernidad genera riesgos constantes y despoja a las personas de herramientas para enfrentarlo. Contrario a eso, la tradición brinda seguridad y confianza, relaciones familiares y comunales sólidas. Por otro lado, pero relacionado, retomamos los procesos de subjetivación, recurriendo a Deleuze, Guattari, Rolnik y Foucault, definiéndose como los movimientos y procesos de formación de subjetividades que se construyen dentro de múltiples componentes de producción de interdiscursos, interiorizados o no, presentes en la variedad de contextos, las resistencias y la propia singularización, lo cual influye en cómo las personas se relacionan consigo y con otras personas, con las normas y los entornos. Retomando a Guattari, las posibilidades de singularización y de resistencias también suceden a partir del entramado de la estructura dominante, pues a modo de subversión, los procesos de subjetivación confrontan lo impuesto, dado y sabido. Por tanto, la resistencia logra transformarse en las prácticas mismas y en las personas, y en sus formas de vida y en sus formas de comunidad. Generan situaciones de estrategia en la cual es necesario ver la posibilidad de acción no es única, sino múltiple, pues se pueden generar diversas formas de desenvolverse en esas relaciones y contextos socialmente vigentes. A continuación recurrimos a argumentos específicos de la película para ilustrar la correlación entre modernidad y los procesos de subjetivación. Para ello, hemos dividido tres momentos: el augurio, el caos y el deviniendo los no lugares. Entonces, primeramente el augurio. A inicios de la película se muestra el entorno social de Suzu, que se caracteriza por la permanencia de las relaciones, prácticas tradicionales y cotidianidad, donde su experiencia se da en un entorno estable y rutinario, con relaciones sólidas con la familia, yendo a la escuela donde comparte con las personas de su ciudad y laborando en el negocio familiar de secado de algas, cuya producción cambia conforme el pasar de las estaciones del año. Son en estos momentos donde se nos muestra a Suzu que le gusta explorar en conjunto con su hermana y su hermano, que es sociable y vivaz. Además, queda en evidencia su talento en las artes, principalmente con el dibujo. Le agrada tanto que al no tener su familia los recursos para comprarle lápices de dibujo, ella rinde los tradicionales y se hace intercambios para poder seguir dibujando. Estos son algunos de los primeros atisbos que da la película para mostrar las afectaciones económicas de la crisis política de entonces. Em, la escasez en este momento es como un augurio. Un acontecimiento importante sucede luego de que Suzu entrega su encargo de algas a Nakajima, en Hiroshima. De regreso, intenta secuestrarla a ella y a otro niño. No obstante, recurriendo a su imaginación y al talento en el dibujo, logra que se salven. El joven Shusaku Hoyo, 10 años después, decide pedir su mano, a lo que cabe hacer un señalamiento respecto a las tradiciones de género y a los rituales para el matrimonio. Y abro cita. En tu noche de bodas, él te preguntará si tienes un paraguas, y tú le dirás que tienes uno nuevo por estrenar. Le dice su abuela cuando se enteran del pretendiente, que cabe decir que durante esos 10 años no se conocieron, y Suzu no le recordaba el suceso del secuestro. Sin embargo, su capacidad negativa resultó limitada, concluyendo 2 meses después en matrimonio. Ella se traslada a Kure con la familia Hoyo. Su matrimonio sería catalogado como patrilineal, pues Suzu adopta el apellido del esposo, patrilocal, porque se traslada a la casa de la familia Hoyo en Kure, y patriarcal, porque Shusaku, su esposo, se responsabiliza de las acciones de Suzu, lo cual, subjetivamente, la afecta, pues empieza a dedicarse a tareas del hogar. Se le restringe explorar y dedicarse a la pintura, se le empieza a ver triste, callada y apagada. Tanto así que una visita en su familia en Hiroshima despierta diciendo: tuve una pesadilla, soñé que me casaba y mudaba a Kure. Con respecto al caos, en ese punto la trama nos empieza a mostrar los preparativos para el evento bélico.
El Estado japonés aumenta su presencia, no solo acapara territorios productivos como el de las algas de la familia Suzu, sino que se aprecia en la película cómo capta las fuerzas de trabajo para la industria bélica en Kure. Se muestra que todas las mañanas los hombres de la familia salen de sus casas y se dirigen a trabajar a las fábricas y artillerías de la ciudad, mientras que las mujeres se quedan en casa haciéndose cargo de las labores de cuidado, limpieza y de las compras. La misma máquina de guerra se ve manifiesta en la escasez de alimentos, la cual se presenta casualmente con la llegada de los barcos como el Yamato en el puerto de Kure. Se menciona que tiene capacidad de 2.500 personas. Se sugiere que la escasez de productos como el arroz, sal, soya, azúcar, frutas, entre otros, se escasean para suministrar a las tripulaciones de ese y otros barcos. En este caso, la guerra moderniza, despoja de los productos alimentarios tradicionales, y lo que conlleva en términos nutritivos, productivos, culturales, sensoriales, entre otros. En el filme, da la impresión que el ambiente de guerra se convierte en parte de la cotidianidad. En ningún momento se hace explícitamente referencia de posiciones políticas o se mencionan los conflictos. Simplemente se presentan personas cuyas circunstancias han cambiado y ellas se adaptan a estas. Por ejemplo, se crean trincheras en los caños, lugares seguros en varios lugares por si les atacan estando fuera de sus hogares, construyen sótanos resistentes, llevan adiestramiento para reconocer los tipos de bomba, armamentos y artillerías. Cuando suenan las alarmas, tienen rutas críticas de acción inmediata. Cabe señalar que no hay quejas a pesar de que las alarmas sonaban varias veces al día, incluso mientras estaban durmiendo. La subjetividad de entonces sucede habituándose al estado de alerta. Los impactos directos de la guerra se manifiestan hasta ya avanzada la película. La protagonista presencia combates de la guerra en Kure, tanto aéreos como bombardeos incendiarios sobre la arquitectura de madera. Cabe decir que ante los ataques, la forma de Suzu para enfrentarlos es recurriendo al arte. Hay una escena donde observa las bombas estallando, pero las ve como pinceladas, metafóricamente intentando ver belleza en el caos, crear en medio de la destrucción. Además, en uno de los momentos, una bomba cae sobre la casa de los Hoyos, y es ella quien se arriesga para apagar el fuego, a pesar del adiestramiento donde debía estar en el sótano, demostrando atisbos de la subjetividad de la Suzu rebelde que nos mostraba al inicio de la película. En esa misma línea es de resaltar que a pesar del estado de alerta, los bombardeos y el caos que les rodea, hay varias escenas donde en medio del compartir familiar existen bromas y chistes, recalcando de esta forma el humor como una forma primordial de resistencia. Con respecto al tercer momento, digamos, el devenir, no lugar. Cae la bomba atómica sobre Hiroshima. Desde Kure se ve la nube en forma de hongo, el destello de luz, el sismo y el pequeño invierno nuclear consecuente a la explosión. Se cortan las comunicaciones con Hiroshima, hacia donde parten personas buscando a sus familiares desde Kure. Con los días aparece una persona en Kure con la piel calcinada, la ropa quemada y catatónico, echada junto a la casa comunal en el barrio de Los Hoyos, donde murió. Después nos damos cuenta que es el hijo de una vecina, la cual a pesar de buscarlo constantemente y pasar frente a él, nunca lo reconoció. La destrucción de la guerra generó anonimato por la destrucción física, desplazándose en el espacio, irreconocible e impersonal. Cerca del final de la película, tras el impacto de la guerra durante la ocupación estadounidense, se dan racionamientos sobrantes de los barcos. Suzu come con su cuñada un cuenco con sobras, entre esos un paquetito de ketchup, ya abierto, que catalogan como sabroso. La basura de la modernidad plástica y de plástico sustituye a los sabores tradicionales tras la guerra. Ellas disfrutan de esa basura y es recibida por su sabor tras el tiempo de escasez a partir de la guerra. La crisis devenida con el suceso bélico generó la necesidad de una nueva seguridad, la experiencia de los alimentos y la cultura que rodea, brindada ahora por la modernidad. Un último momento es cuando Suzu camina a través de las ruinas de lo que fue Hiroshima, y las personas buscaban a sus familiares preguntando por el nombre. Ella fue confundida al menos 2 ocasiones. Con ello, podemos ver cómo este espacio se convirtió en un campo anónimo y sin identidad, donde las relaciones están extintas como las personas que allí habitaban. La desterritorialización se hace evidente. En ese sentido, la destrucción de la guerra crea no lugares, espacios donde lo que era ya no es y lo que ha devenido no se ha podido definir. No lugares físicos que implican un cambio de paisaje, la ciudad que deja de ser ciudad, la casa que ya no existe y ahora son escombros, pero también los no lugares subjetivos que suscitan uno de los riesgos de los cambios propios de la modernidad, un conflicto que ha cambiado el porvenir por incertidumbre, a la que hay que hacer frente con herramientas atípicas y rebuscadas en el repertorio que se ha construido en la historia de vida.
Después de todo, cómo se enfrenta una bomba atómica y su impacto subjetivo. El vacío, el no saber, la catatonia, la incertidumbre y los no lugares también subjetivizan y también son parte de la modernidad. Sin embargo, el deseo de prevalencia se nos muestra con la capacidad de reterritorializarse. Por ejemplo, en medio de resistencias, reapropiación, redes de apoyo y culminando con la adopción de una niña que perdió a su madre tras la explosión de la bomba atómica, siendo ella incorporada como parte de la familia. Así pues, en el caso de la película, en este rincón del mundo, la guerra implica una ruptura entre un paradigma tradicional y otro moderno. Es decir, la guerra destruye y fracciona las relaciones ya establecidas tradicionalmente, para posteriormente unificar nuevas relaciones, una vez establecida la modernización. Para ir finalizando, nos gustaría hacer varios señalamientos. Al observar la película y en el desarrollo de los personajes, resulta interesante ver cómo las tradiciones, los cambios de rutina y las relaciones interpersonales, así como los momentos durante y posteriores a la guerra, van moldeando la subjetividad de la protagonista, entre adaptaciones y resistencias. Además, mediante la película se aprecia que lo cotidiano, el día a día de cada persona, es permeado por los grandes acontecimientos históricos, pero también cómo operan las agencias más pequeñas en la construcción de procesos globales. Las escalas macro y micro son sumamente detalladas para invitarnos a reflexionar sobre nuestra posición en nuestro rincón del mundo. Las razones que llevaron a Estados Unidos a lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki aún son objeto de debate, pero las consecuencias son evidentes hasta hoy. A nuestro criterio, la paz y la guerra son valores redefinidos por la modernidad en tiempos donde la fuerza nuclear es percibida como un riesgo para el ser humano. Desde Hiroshima y Nagasaki, pasando por la Guerra Fría entre potencias y la actual guerra en Ucrania, la amenaza de aniquilación va de la mano con un paradigma moderno que totaliza la destrucción para establecer un nuevo orden. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención y bueno, antes de continuar con nuestros siguientes ponentes, quiero ofrecer una disculpa, me faltó presentar a Clara Cisneros. Ella nos va a acompañar el día de hoy con la ponencia Dragon Ball Super, análisis de la relación sociológica extendida entre los derivados de su narrativa transmedia en el marco de posicionamiento del Nation Branding japonés 2012 al 2022. La maestra Clara Cisneros es doctorante en comunicación por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en comunicación por la misma institución, licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, y en coautoría ha participado en la publicación de los libros Deportes electrónicos, aproximaciones teóricas de su origen y evolución, industrias creativas y procesos de transmediación, análisis de los lenguajes audiovisuales en la era digital, en libros coordinados por el doctor José Ángel Garfias y dictaminadas a doble ciego por la UNAM. Es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en asignaturas como Animación Digital, Estudios Sociales y Culturales de la Producción Audiovisual. Entonces, bueno, ya que estamos con la maestra Clara Cisneros, adelante y una disculpa, puede presentar su ponencia. Muchas gracias. Un segundo para compartir. Listo. Ya compartí. ¿Se puede ver bien? Sí, sí lo podemos ver. Gracias. Muchas gracias por las atenciones. Me siento muy agradecida por contemplarme en este evento. Como lo mencionan, soy doctorante en el programa de posgrado en Ciencias Políticas. Mi área de especialización es anime. Por allá, pues también contribuyo con el grupo de investigación La Finisterra. Nos dedicamos a la investigación de industrias creativas como el anime, los videojuegos, los cómics, el manga. En preciso, yo trabajo a nivel doctoral el anime como modelo de negocio transmedia para distribución de streaming. Es un campo de exploración que he trabajado desde el nivel maestría y sobre todo también he tenido oportunidad en la profundización de la franquicia Dragon Ball. En la actualidad, las franquicias de animación sobre todo aportan resultados que son económico activos, anualmente más de $2 billones dentro de Japón y lo quintuplican sobre todo en el modelo de negocios al exterior. De acuerdo a Anime Japan, incluso el modelo de mercantilización de distribuidores para otras regiones
Va en aumento de más de 30 países en el mundo. Los que tienen inversión latente en Latinoamérica son dos. El primero es Brasil y México. Es importante entonces demarcar, para acercarme a mi objeto de estudio, que el preámbulo sociohistórico de la marca Nación viene sobre todo a partir de Corea del Sur. En 1999 se da impulso a la ola coreana Hallyu, con la concreción táctica y la incentivación de su cultura popular y la industria del entretenimiento. Esto al final de los años 2000, más bien a principios de años 2000, está cotizado más o menos en $300 millones para Corea. En comparativa, Japón tenía al menos $500 millones anuales registrados mínimamente por la distribución de sus productos audiovisuales, de acuerdo a la UNTAD. Y esto hace que Japón, para mantenerse en un mercado competitivo, diseñe una estrategia a partir del Ministerio de Economía, Comercio e Industria que busca recuperar esta presencia activa. Lo que hace es justo la construcción mediática de una marca nación, con el fin también de crear una IP multicasting para modular las mermas establecidas con la actividad de piratería y sobre todo fomentar las retribuciones de la industria del anime y del videojuego. Esto entonces va a dar origen al complejo institucional conocido como Oficina Cool Japan, que diseña tácticas de posicionamiento oportuno que también consolidan un marketing con la palabra cool, que ayuda a denotar la presencia cultural de productos japoneses para darles una aura de agradables. Desde 2012 diseña estas estrategias y de acuerdo a las estadísticas, al menos Japón invierte el 4% del total de las licencias que vende de anime para el uso de un posicionamiento institucional dentro y fuera de Japón. Por lo tanto, vemos que hay una inversión latente que es de corte gubernamental. El balance entonces de este fomento se sustenta en dos raíces. La primera es el posicionamiento de un soft power, un poder blando, un poder suave, donde Japón como actor político busca el posicionamiento de sus industrias, sus divisiones, para consolidar un balance que contempla tanto instituciones como relaciones públicas de común acuerdo en sectores privados y públicos dentro y fuera del país. Por otro lado, se encuentra el impulso de una marca nación que desde 2012 se identifica como un esfuerzo porque Japón manifieste sus particularidades culturales, sus representaciones visuales, cualidades que le llevan a un reconocimiento identitario consistente a través del tiempo en las esferas políticas. Por este motivo también se debe de mencionar que las franquicias de anime entran en el marco de referencia de Cool Japan y de diplomacia pública en relaciones internacionales, sobre todo porque la diplomacia es definida como el proceso de comunicación de gobierno con públicos extranjeros para edificar ideales de posicionamiento desde estructuras institucionales hasta la materialización de vínculos activos a nivel comercio e industrial. Sobre todo, uno de los precedentes es que gran parte de las franquicias que han tenido esta convergencia con Cool Japan son narrativas transmedia. Es una noción que se entiende como a través del medio y es importante demarcar que indistintamente es una matriz primigenia de narrativas que se enmarca en un discurso y tiene la intención de atravesar, cuestionar el medio y cubrir un sentido más allá. Sigo compartiendo, ¿verdad? Sí, todavía podemos ver la pantalla. Es que me apareció un detalle acá. Bueno, continúo. Entonces, configurando este objeto de estudio, uno de los antecedentes más grandes de la incidencia de la marca Nación y en comparativas, sobre todo a trabajar distintivamente, tenemos sobre todo a la franquicia Doraemon. Esta historia pues se sustenta en un gato robot cósmico que es un agente tecnológico que va a ayudar a su coprotagonista Nobita, un niño japonés despistado, y le va a dar un fomento de relación ético en el que también vemos una cultura tradicional que se enmarca o se acerca a otras culturas.
Por lo tanto, Doraemon llega a la diplomacia en 2007 al ser nombrado embajador oficial de animación japonesa. Es un título concebido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y esto se da de corte justo en el reconocimiento de la franquicia como una, no solo de las más longevas, sino que al momento del título ya había llegado a 70 países como región de extensión. De ahí, este es el preámbulo para que se comience a invertir para sostener el modelo de diplomacia a partir de anime. Hemos visto esta incidencia con Sailor Moon, Doraemon, One Piece, Evangelion, Pokémon, Yokai Watch, Pretty Cure, Astro Boy, entre otros. Yo voy a hablar algunas de las incidencias que han configurado a Dragon Ball en relación al programa de Cool Japan. Primero hay que entender que Dragon Ball como franquicia tiene una distribución de más de 35 años de vigencia prolongada. Habla de la historia del camino iniciático de Son Goku desde su niñez hasta su adultez. Y la premisa principal son 7 esferas de dragón que cumplen deseos a los aventureros que las reúnen. Goku como personaje principal en sus derivados transmediáticos, es decir, donde se extiende su narrativa, videojuegos, anime, manga, coleccionismo, entre otros derivados, tiene un aprendizaje espiritual que conlleva la incentivación de artes marciales con el fin de restablecer el orden de la Tierra, líneas temporales alternas porque tiene multiversos y pues también configuraciones en otros universos donde al lado de deidades, combatientes y villanos intentará que estas esferas pues no caigan en estos lugares donde se transgrede el orden natural de la existencia. Entonces, esta premisa tiene algunas incidencias importantes con la marca nación. La primera es justamente al corte institucional, después veremos que hay otros derivados que están ampliados desde la inversión privada. Para 2014, la Universidad Politécnica de Tokio va a realizar un estudio etnográfico de las sagas de animación y va a preguntar a los ciudadanos cuál de estas franquicias son lo suficientemente reconocidas tanto dentro del exterior para ser reminiscentes del concepto Cool Japan. En este estudio etnográfico, las 2 sagas que salen en primer lugar son Doraemon y Dragon Ball. Asimismo, en personajes representativos para una marca nación, Son Goku sale en segundo puesto. Entonces, Dragon Ball como eje mercadológico empieza a expandirse y es el más vendido tanto de Toei Animation como de Bandai Namco, también configurando un esquema de competencia con la saga One Piece. El alcance mediático sobre todo se da a la asociación directa, por ejemplo, en 2015, cuando el 9 de mayo desde la Asociación Japonesa de Aniversarios da de alta el Día Nacional de Son Goku, desde la incentivación de Toei Animation. Hay que reconocer que este esfuerzo, aunque es de corte privado, atrae turismo recurrente de forma anual porque hay activaciones en relación con la franquicia y esto es beneficioso sobre todo para las prefecturas. Otro de los alcances justo es para 2017, cuando la licencia de Dragon Ball se suma como activo publicitario mercadológico en el preámbulo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La difusión de la marca ha llegado a algunos documentos importantes de la División de Industrias que contempla toda la tecnología que está en Japón y para el año 2017 hacen un informe. En este informe distinguen a 2 aplicaciones, Pokémon Go de Niantic y Dragon Ball Z, el VR, como los títulos de mayor posicionamiento relacionados no solo con el avance tecnológico, sino con una incentivación de economía por fuera del país. Asimismo, desde 2018 hasta la actualidad, las obras Dragon Ball, Chibi Maruko-chan y Naruto son evocadas desde el Ministerio de Economía, Comercio e Industria para explicitar el alcance de Cool Japan y para acercarse sobre todo al sector infantil, explicarles de qué va Cool Japan y por qué el anime es potencial para no solamente la representación social y de cultura de Japón, sino para llegar al extranjero a partir de una vertiente multicultural. En el marco del 31 Internacional Festival de Tokio,
audiovisual, lo que se hace es reconocer sobre todo que Dragon Ball es el título más vendido de todo el año en 2018 y hay un esfuerzo importante por posicionar deportes electrónicos. Entonces, en el marco del evento se da un se da un campeonato de exhibición de deportes electrónicos a partir del título Dragon Ball Fighters. Nuevamente aquí se ven la incidencia mercadológica y pues echar de mano de manera institucional. Tiene una colaboración también proactiva y publicitaria con el zoológico de Nihon Daira. Esto también permite una activación de corte turístico interno y externo. Sobre todo ha tenido campañas de publicitación del incremento de conciencia social para conservación de la naturaleza. Ya para no abundar, hay otras incidencias, pero de corte privado. Por ejemplo, Bandai Namco como distribuidor firma con Estados Unidos para una gira auspiciada de Dragon Ball en diversas localidades. Anualmente también hay tácticas de posicionamiento de Dragon Ball dentro, por ejemplo, de Nueva York. La franquicia también firma una estrategia mercadológica en ciertas ciudades cosmopolitas. Es el caso de Tailandia, Francia, en México. Y algo importante es que muchas de estas naciones no solamente es un esquema publicitario donde tienes a los principales transportes de la ciudad emplazando esta gran publicidad, sino que forjan activaciones y estas activaciones van de corte sociológico. Además, el implemento de estas actividades también son de promoción turística para estas ciudades que deciden invertir en la licencia para un posicionamiento. Entonces hay un reconocimiento que va de las dos partes. Como he mencionado, estas son algunas de las activaciones referentes a la marca Nación que se sustentan de manera implícita en la franquicia Dragon Ball. Estas figuras, ya a forma de concluir, son figuras potenciales que influyen a nivel masivo y sociológico en un sentido que es intuitivo, porque sobre todo estas narrativas que son dispuestas como una cultura popular, llegan a múltiples generaciones desde formatos transmediáticos. Y como no hay tanto espacio, sino que la narrativa continúa, esto permite llegar de manera retroactiva a diferentes generaciones. Sobre todo, como ya mencioné, la incidencia de Cool Japan está invirtiendo cada vez más por lo menos un 4% en lo que es utilizar el anime a nivel institucional. Y entonces, ¿por qué motivos son tan efectivos este tipo de relaciones mercadológicas con la marca Nación? Primero porque cuando hay estudios sobre todo de la incidencia del anime, la expansión de estos tratos de licencia permite un acuerdo favorecedor bilateral y multilateral. Por ejemplo, entre dos naciones o múltiples naciones. La extensión también permite exacerbar representaciones de la incidencia de Japón para el mundo, además de que también ayuda a que se contemple un espacio turístico, el fomento también del interés por estudios culturales japoneses, la enseñanza del idioma, las alianzas institucionales y académicas, el eje de contribución diplomático para llegar incluso a una coproducción, fortalecer canales de distribución que son digitales, hacer una merma, llegar a un impacto mucho mayor a partir de la industria de contenidos en ventas al extranjero y sobre todo también el posicionamiento de una industria como lo es la musical, que es una de las variantes súper importantes del anime que permite esta retroactividad y que está llegando a más partes del mundo. Sin más, bueno, dejo mi contacto, el de la Finisterra, donde colaboro con investigación de anime y les deseo un bonito día. Gracias por aceptarme en la ponencia. Al contrario, muchas gracias por su intervención, maestra Clara. Cedo entonces ahora la palabra a Ketsaori y Janet. Sí, vamos a compartir pantalla. Adelante, sí, gracias. Bien, pues bueno, les vamos a platicar un poquito sobre nuestro trabajo. Este se titula Aplicación de la MAE, es decir, Multimetodología Autobiográfica Extendida como herramienta para conocer la construcción de la identidad a través del anime. Bien, pues a manera de introducción es importante comentarles que nosotras orientamos
nuestra investigación hacia lo que es la identidad, entendida como un proceso que permite pues darle sentido a lo que somos nosotros y darle como esta coherencia a nuestra historia de vida. Es un proceso que va a estar en construcción a lo largo de nuestro desarrollo y va a estar influenciado por diferentes factores, entre ellos pues justamente el anime y el manga, que pues justamente entendiendo que el anime pues, y el manga no solo son imágenes o secuencias sin sentido, sino que en realidad pues son historias bien estudiadas, donde se hablan de temas sociales, políticos, súper complejos, y más allá de eso, pues también está el desarrollo de los personajes que tienen una historia pues bien desarrollada, que permiten pues generar pues estas filosofías de vida, tener bien establecidos pues valores, principios y demás que van a influenciar en el espectador, ya sea en sus historias de vida, en sus experiencias o incluso en lo que hacen. Pueden ser un referente justo como de identidad. Y pues bueno, de manera como muy general, nosotros hablamos de la comunidad otaku, que pues es una comunidad que ya está súper establecida, ya tiene un referente, es un referente social que todos ubicamos. De repente si yo les digo otaku, pues ya vienen un montón como de características que nos hacen como pensar en quiénes son, ¿no? Incluso hay personas que se autorreferencian como yo soy otaku, entendiendo este término como parte como justo de la identidad, ¿no? Y pues bueno, partiendo de esta información, el objetivo de nuestra investigación es conocer la influencia del anime en la construcción de la identidad de un sujeto joven a través de la MAE para comprender su importancia como referente de identidad. Y pues bueno, pasando a la parte pues más conceptual, la identidad se puede definir como este proceso de construcción, continua e inacabable. Es decir, que el sujeto pues va a construir su identidad a través de diferentes interacciones, experiencias, momentos de vida, incluso van a estar ahí presentes pues estímulos visuales, auditivos, táctiles. De repente nosotros podemos escuchar una canción y decir, ay, ¿sabes qué? Que esa canción define lo que soy, ¿no? O vemos un programa de televisión que vimos en nuestra infancia y podemos decir, ay, es que esto resume mi infancia. O incluso con los alimentos, de repente probamos algo y nos lleva a un momento específico de nuestra vida. En realidad, pues la identidad pues se va a ir construyendo a lo largo del tiempo a través de pues estos factores que van a estar involucrados, y pues justamente cuando nos preguntan quiénes somos o cómo somos, pues hacemos una integración de todos estos puntos para hablar pues justo de nuestra biografía, ¿no? Y lo hacemos de una manera coherente para pues hacer referencia a quiénes somos. Ok, bueno, luego está el término juventud. Urresti lo maneja de esta forma. El término juventud aparece ante la necesidad de crear un periodo destinado para preparar a las personas a la vida activa o vida adulta, donde las responsabilidades y las elecciones serán de mayor magnitud y deben ser tomadas con madurez. Este término de juventud lo empezamos a introducir porque justo la persona, el sujeto de investigación que tenemos dentro de nuestra investigación tiene que ver con esta población. La siguiente, por favor. Aquí están los términos anime y otaku, que también los manejamos en nuestro proyecto. El anime justo apareció por primera vez en Japón a principios del siglo XX como forma de hacer frente al gigante de Disney. Se convierte en una opción de entretenimiento que puede tocar temas cotidianos, políticos, religiosos, culturales, económicos, psicológicos, etc. Lo que había platicado mi compañera Janet. Y el término otaku tiene que ver con que se le atribuye a Iko Nakamori, en el sentido que los fans del anime o manga, en resumen, hacen como una referencia a aquellos que coleccionan mercancía, consumen productos de animes favoritos, etcétera, una gran cantidad de cosas. La que sigue. Y pues bueno, justo lo que comentaba mi compañera con respecto al anime y al término otaku, y también esta parte de la identidad, nosotros utilizamos esta multimetodología autobiográfica extendida, mejor conocida como MAE, que es una estrategia de corte cualitativo y justamente es adecuada por Esteban Guittard. Esta metodología nos permite estudiar justamente la identidad a través de construir narrativas que van integrando pues diferentes aspectos de la persona, es decir, el pasado, el presente y el futuro,
y reconociendo pues sus recursos, ¿no? La importancia de esta metodología es que nos permite fomentar esta reflexión en los participantes sobre su historia de vida, ¿no? Sus perspectivas, sus ideas, sus gustos, y nos ayuda pues justo a entender mejor quiénes son y ayudarles a ellos también a entender quiénes son, ¿no? Con quienes cuentan, es decir, sus redes de apoyo y en general pues cómo es la relación que tienen consigo mismos. Esta multimetodología se conoce así porque abarca alrededor de 15 metodologías y las concentra en 4 apartados importantes. El primero de ellos es la entrevista a profundidad. Tenemos también lo que se conoce como el dibujo identitario, también artefactos, rutinas, formas de vida y por último lo que se conoce como mapas psicogeográficos. Todas estas 15 metodologías se van a clasificar en estos grandes puntos, en estos 4 grandes apartados. Y pues bueno, para la parte de la descripción de la intervención, nuestros criterios de inclusión para nuestro participante es que tuviera afición por el anime y que cubriera una edad de 15 a 29 años. Y pues bueno, lo que nos menciona el autor de la multimetodología autobiográfica es que nosotros podemos ocupar las metodologías que nosotros, las metodologías que requiramos, ¿no? Pueden ser todas o pueden ser solo algunas, recomendando pues que siempre se haga la entrevista a profundidad. Entonces, nosotros realizamos la entrevista a profundidad, aplicamos un collage que nos permitiera pues recabar varias partes de esta metodología, como por ejemplo el uso de artefactos, vivencias, experiencias, ¿no? Que nos permitiera pues justo observarlo. Las sesiones se realizaron de manera virtual por Zoom. La descripción general de nuestro sujeto de investigación es de sexo femenino, tiene edad de 25 años y actualmente pues es maestra de danza, pero también estudió gastronomía. Y pues bueno, ya como tal, disculpen el ruido, ya como tal en la parte de los resultados, pues nosotras dividimos pues la información de la entrevista a profundidad en 3 bloques. El primero de ellos es infancia, adolescencia y posteriormente juventud. Y pues bueno, en la parte de la infancia nosotros quisimos poner como este apartado de que pues vamos a empezar nuestro proceso de construcción con nuestros referentes más cercanos, entre ellos la familia, ya que pues desde el momento que nacemos, pues las costumbres de este medio pues van a estar influenciando en nuestras experiencias y en nuestras conductas, ¿no? Entonces, nuestra participante nos menciona que su primer acercamiento con el anime fue en una fiesta de Pokémon, fue una fiesta con temática de Pokémon a los 2 años, esto porque su tía le encantaba el anime y entonces pues fue como su principal referente. Asimismo, nos habla de la influencia de su abuelo, quien tenía un amplio gusto por la música, entre ellos pues la música en otros idiomas. Por ejemplo, ella nos menciona que el japonés siempre lo escuchó y estuvo en contacto con ella. De hecho, el abuelo escucha mucho J-Rock, entonces ella empieza a tener como estos primeros acercamientos con eso. Y también nos menciona que una vez viendo televisión pasó un primer capítulo de anime, no lo volvieron a pasar, entonces esto incentiva la búsqueda la búsqueda de este anime en diferentes puestos, y es donde encuentra a este vendedor de tianguis, que ya lo recuerda con mucho cariño, porque es quien le dio la oportunidad de conocer otros géneros. Le dijo, mira, aquí tienes una serie de videos, llévatelos, ve los que te gusten y me los pagas, los que te gusten, los que no me los regresas, pero ve que hay diferentes géneros, ¿no? Y pues bueno, resumimos esta parte con que ella en su infancia tuvo pues este referente de identidad con un personaje de Magical Doremi llamado Emily, quien tiene una gran afición por tocar instrumentos. Entonces ella menciona que a partir de ver este anime empezó a tener contacto con las cuestiones más artísticas y culturales, tiene una afición completa por los instrumentos a partir de ello y empieza justo a tocar la guitarra. Para la parte de la adolescencia, ella como tal empieza a tener este significado, este simbolismo de lo que es el término otaku, ya que pues en la primaria se referían a este término como de una forma despectiva o una forma negativa. En este sentido, mencionando, por ejemplo, que el otaku pues era, no sé, las personas que no se bañan o incluso los que ven monitos chinos, ¿no? Pero cuando ya entra a la secundaria empieza a tener esta comunicación con la comunidad en general, quien les menciona que pues el término otaku pues es algo bueno porque habla como de sus gustos, de sus intereses, ¿no? Y pues empieza como ella a adoptar pues un proceso como de acompañamiento, como de pues sí, ya no nada más es como ver animes, sino empieza como esta confianza y acompañamiento. Nuevamente disculpen el ruido.
Y pues bueno, nos habla también justo de las convenciones, nos habla, perdón, del cosplay, y ella nos menciona que uno de los puntos más bonitos del cosplay es que te permite como experimentar otro tipo de personalidades, porque no solamente es vestirte como tu personaje, sino actuar como tu personaje. Y esto, pues para la parte de identidad, pues empieza como a generar estas construcciones, ¿no? Esto de, me gustaría tal vez ser como este personaje y empiezo a adquirir como ciertas características. Nos habla de las convenciones, en donde no solamente pues ve animes y mangas, sino también empieza a adquirir otros gustos, por ejemplo, los musicales, ¿no? En donde empieza a tener contacto también con otras personas, en donde nos dice, es que aquí no solamente encontré personas que me recomendaron anime, sino grandes amigos, ¿no? Y pues bueno, esta parte la resumimos en un personaje del anime Shaman King, en donde nos dice, este personaje a mí me inspiró muchísimo porque habla sobre la ecología, sobre la naturaleza y los animales, y yo me pude identificar en este personaje porque yo también amo la naturaleza, amo cuidar animalitos, y no solamente está este personaje, sino también las películas del estudio Ghibli. Entonces, por favor, ¿puedes poner la otra donde están las entrevistas? Gracias. Bueno, básicamente esto es como parafraseando todo lo que nos dijo nuestra sujeta de, nuestro sujeto de investigación, entonces voy a retomar uno de los elementos. Dice, el anime me enseñó a tener el valor de decir las cosas, es de enfrentar a lo que dirán, y eso nos lo enseñan muchos personajes principales de Shonen. Nos dicen que sigamos adelante y si te encuentras en algún enemigo, hay que tener valor de enfrentarlo, de dialogar y platicar con esas personas. La que sigue, vean cómo se va construyendo y cómo va agarrando elementos del anime y los va ahora sí que ocupando en su día a día. Y el collage que nos representó nuestra persona de investigación es donde tiene todos los elementos que influyeron en su vida desde que nació hasta la actualidad, a los 25 años. Estos elementos ayudaron a reconstruir su cuestión de identidad. Entonces vemos como elementos de la gastronomía que a partir de su vocación utilizó como elementos del anime para inspirarse y así poder tener su creación en la cuestión de la cocina. También tuvo la oportunidad de hacer cosplay, ella creando pues por sí sola, cosiendo sus cosplay y participando en estas convenciones. También tiene que ver con elementos y amistades y lazos afectivos que formó a lo largo de su vida. Entonces eso fortaleció mucho más el crecimiento de su identidad. Y por último, la que sigue, pues son las reflexiones que nos dan. Básicamente lo que dijo, actualmente el anime me ha abierto muchos caminos, me fomenta a tener amistades y seguir cumpliendo sueños como pertenecer a un grupo de J-Idol, que ese fue uno de los objetivos que logró hacer esta persona. Y por último, bueno, ¿para qué nos sirve? Pues básicamente esto de la identidad nos sirve para muchas cosas, especialmente para indagar como estas reflexiones acerca de cómo la persona o el sujeto pues utiliza estos elementos para darle significado a la vida cotidiana y darle, crear vínculos afectivos a partir de los gustos que tiene esta persona. Entonces, básicamente son esas las reflexiones finales que tenemos acerca de la MAE. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Cedemos la palabra ahora a Luis Enrique Hernández Hernández. Sí. Hola, buenos días a todos y a todas. Primero que nada, gracias por la creación de estos espacios en el que podamos compartir, pues sí, los temas que nos gustan o los temas que hemos investigado a lo largo de la carrera o del espacio en que estemos estudiando. Y bueno, y en mi caso yo voy a compartir pantalla. Listo, ya. Ajá, perdonen, ¿sí me escucha, sí se ve? Sí, escuchamos y ya podemos ver la pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, mi tema se llama Representaciones simbólicas espirituales en el viaje de Chihiro, la influencia de la cultura japonesa. Y bueno, por qué estudiar el viaje de Chihiro? Este, más que nada porque muchas de las películas en primera instancia de las que hace Hayao Miyazaki en el estudio Ghibli se relacionan mucho con esta recuperación
de diferentes elementos japoneses que dada la actualidad en la que estamos viviendo con los procesos de globalización, de mundialización, muchos de estos elementos se han perdido por la influencia de otro tipo de culturas, que principalmente tienen que ver pues con la cultura capitalista, a lo mejor de otros países como Estados Unidos, o también de otros elementos que hacen que a veces uno confunda lo que es propio de Japón o lo que no es propio de Japón. Y lo que yo voy a estudiar en ese trabajo es cómo, cómo la religiosidad, el simbolismo y diferentes elementos religiosos coexisten y se pueden ver en el viaje de Chihiro, mezclándolos con los propios estudios culturales y la propia cultura de Japón. Bueno, para seguir, uno de los elementos importantes que podemos encontrar en la película de El viaje de Chihiro es la presencia del shintoísmo o el sintoísmo. El sintoísmo es una religiosidad japonesa que es la segunda religiosidad que la mayoría de la población japonesa practica. Lo que es curioso es que muchas de estas personas que practican esta religiosidad este, ya es, ya es mayor de edad, porque justamente los jóvenes que actualmente ya no la ven como 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 algo práctico, como algo tradicional del propio Japón. Y es justo lo que hace Hayao Miyazaki en sus películas. Y bueno, el sintoísmo significa el camino de los dioses, la cual consiste en adorar, creer a diferentes deidades, dioses, espíritus o objetos. Y estos mismos elementos los vamos a encontrar a lo largo del viaje de Chihiro, por lo que yo pondré diferentes escenas para ejemplificar estos objetos, estas deidades, estos dioses, y también relacionados con diferentes conceptos, ya sea el simbolismo, la religión, religiosidad, pues para traerlos a lo más práctico. Uno de los otros de los elementos que destaca mucho es la presencia de los kami y también la presencia pues, del significado que tiene el sintoísmo. Porque, por ejemplo, esta puerta roja que les pongo aquí en la foto es el principal símbolo de la religiosidad shintoísta, porque alude esta justamente la puerta hacia la entrada hacia el camino de los dioses. Y la imagen que muestra a la derecha son diferentes kamis o diferentes dioses que, que se van a adorar en esta religiosidad. Bueno, el viaje de Chihiro se inspira principalmente en la leyenda de Kamikakushi. Esta leyenda de Kamikakushi es una leyenda inspirada en donde cuando una persona, principalmente niños, entran al bosque, diferentes kami, que son las deidades, o también los tengu, que son como estos demonios, o también los rei, que son los espíritus, raptan a estos niños, pero después como que llega un investigador o un explorador para salvar a estos niños y ya narra la historia propia de lo que pasó en este viaje. Pero lo que pasa aquí es que justamente Chihiro es esta niña que es raptada, pero al final también es esta niña exploradora que nos va, o sea, en la propia película va a relatar qué es lo que está pasando en el viaje, pues sí, en su viaje, en este mundo extraño. También muchas veces se suele decir que también el viaje de Chihiro se inspira mucho en Alicia en el País de las Maravillas, por lo mismo de que pues, tienen una relación de que se mete a un mundo extraño y pues se encuentra con diferentes personajes que no son comunes a la vida que tiene Chihiro. Y algo importante también es el símbolo, ya que hay muchos elementos que vamos a encontrar a lo largo de la película que en un principio para Shihiro se le van a hacer extraños, pero ya después va a comprender que tienen un significado detrás, y es lo que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, a lo largo de la película vemos la mezcla entre esta cultura japonesa y la religiosidad con un viaje donde la protagonista será Chihiro, y se verá inmersa en un mundo donde se encuentran diferentes dioses, brujos, espíritus y que va a convivir a lo largo de la película con ellos. Y también algo interesante es que Chihiro comienza como esta niña o esta chica un poco llorona, un poco inmadura, por así decirlo, pero justo en toda esa travesía que va a tener, pues ya se encuentra como que cambia su forma de ser.
Bueno, en primera instancia, desde el inicio de la película ya vemos una escena que nos da muchos elementos de los cuales se destacan de lo que tiene que pertenecer a la religiosidad del shintoísmo. En primera instancia, pues vemos la puerta de madera, que es la puerta principal de la entrada hacia los dioses, pero también vemos diferentes altares que son los que también se construyen para adorar a las diferentes deidades que se cree en el shintoísmo, porque algo que hace el sintoísmo es creer en diferentes cosas. Puedes creer en un árbol, puedes creer en el agua, puedes creer en una flor, pero también puedes creer en algunas deidades como la diosa del sol, como la diosa de la luna. Y aquí vemos una frase que dice Chihiro, mamá, ¿qué son esas casitas de ahí? Porque esos altares como que parecen unas casitas construidas pues para estos habitantes. Y su mamá responde que es un lugar donde se venera a los dioses, antes hacía así. Pero, o sea, aquí lo que vemos también es como ya no, o sea, lo ven como algo fuera de su propia cultura, como si nunca antes lo habían visto y justamente es por la pérdida de estos elementos que se conjugan con la globalización. Y y estas estos altares también se les conoce como los Pokora, que son estas deidades de piedra o espíritus de piedra, como veneración también, pero existe como una jerarquía, ya que ellos son entran como en segundo lugar a otras deidades que sí pueden entrar como en la puerta esta justo de madera que les muestro. Otra escena, aquí también donde vemos más adelante cuando el coche va avanzando, son los Hokora y también justamente son estos espíritus que pueden tener una forma no humana o a la que no estamos acostumbrados a ver y que Chihiro justamente se asusta al ver esta figura y se queda pensando si se quiere quedar ahí o si va a acompañar a sus papás al momento de que entran a una vieja estación del tren y que justamente esta vieja estación del tren los conduce hacia lo que sería el comienzo del viaje de Chihiro. Justamente pasan por un bosque y llegan a un pueblo abandonado, que es donde damos comienzo a la leyenda del Kamikakushi, como ya se les había mencionado anteriormente. Y la comida que vemos que comen la mamá y el papá es una ofrenda que se hace a los dioses una vez que llegan en la noche y para que se sientan bienvenidos. Pero justamente estas personas, la mamá y el papá y Chihiro, al no pertenecer a este mundo divino, pues al final están como profanando este, este mundo divino y justamente se relacionan con conceptos como lo sagrado y lo profano, que tienen mucho que ver con qué elementos puede uno seguir y qué elementos uno puede seguir, porque lo sagrado responde mucho a estas metas a seguir, como a estos caminos de lo que te permite estar en una posición a lo mejor alta, pero también como que lo profano es esta otra parte que no te permite, como si no fueras bienvenido, y justamente es lo que están haciendo la mamá y el papá, que hacia el final de cuentas sí van a pagar, pero como que no se maneja ese mismo tipo de pago en el mundo humano a ese tipo de pago en el mundo divino. Y bueno, después nos encontramos con un templo, que es un baño para dioses, de acuerdo a Yubaba, que es la directora y la bruja principal de este templo. Pero lo que vemos aquí es la misma construcción de la arquitectura japonesa, que nos muestra pues lo que antes eran las casitas, los templos japoneses, que se usaban en las sociedades, a lo mejor antes, antes de las sociedades actuales que ya actualmente vemos pues un diferente tipo de edificios como departamentos o diferentes construcciones que no aluden a estas sociedades antiguas, por así decirlo. Y esto será el templo para la oportunidad de conocer a los dioses una vez que anochezca y pues ahí se puedan tener este baño divino. Después, una vez que anochece, vemos como de un barco salen diferentes personajes, que son justamente estos dioses que van a descansar a los baños de Yubaba, a que también los bañen. Y lo mismo sucede con el dios que tenía mucho lodo, que al principio pensaban que era un ser extraño a este mundo, pero al final descubren que era uno de los dioses importantes y que al final es un dragón al que veneran mucho. Y todo este baño de los dioses lo podemos relacionar mucho al ritual de los marebitos, que se trata de una celebración ancestral en el que se escenifica la visita de los kami, de estas deidades, en la festividad de Año Nuevo, con el fin de traer salud y bienestar a la gente del pueblo. Nada más que aquí lo vemos como una manera diferente, pero al final de cuentas están haciendo este tipo de prácticas. Y justamente aquí encontramos otro concepto, que es el ritual, que al final de cuentas son todo ese sistema de prácticas
que se van pasando de generación en generación y que aquí tienen como un resultado la celebración de un rito. Y en este caso, pues están yendo a unos baños porque los, como que forma parte de su cotidianidad, pero al final de cuentas es algo simbólico. Después también nos encontramos a Haku, versión dragón, en el que antes de que Yubaba lo raptara, se le llamaba Kohaku, y Kohaku era un río en el que los humanos veneraban a ese río, de una forma también para, pues sí, para agradecer a las diferentes deidades. Y esta también lo podemos trasladar a la actualidad a una deidad que se le venera, a alguien similar que se llama el dragón Seiryu, que se encuentra en Tokio en el templo llamado Kiyamizu, y en donde lo principal que se puede hacer ahí es beber agua, que justamente está la creencia de que este dragón la produce. Y lo que aquí podemos ver también es otra deidad a la que se puede venerar. Y bueno, también encontramos a dos personajes principales. Principalmente llevaba porque es la que tiene como mayor trascendencia en la película, pero también tiene una hermana gemela que se llama Zeniba. Y estas dos hermanas muestran lo que podemos ver como lo bueno y como lo malo, y también se transforman en un águila. Y justo como yo les mencionaba al inicio de esta presentación, en lo que se transforma son en un kagu, que son esos seres que tienen como forma humana, pero también como que tienen una forma de ave, y justamente lo podemos ver con Yubaba, que en la noche principalmente se transforma en este ser, y que con Zeniba no lo vemos, pero no dudo que también lo haga, porque al final de cuentas tienen las mismas características, nada más que ven de diferente forma el hacer magia. Tanto si es Yubaba como de una forma mala o un poco más egoísta, y Zeniba como una forma más buena, una forma más bondadosa. Y justamente vemos como Chihiro en esa parte, cuando ya conoce a Zeniba, ya casi al final de la película, pues confía más en Zeniba por la misma transmisión de paz que da ella. Y bueno, para terminar con el último espíritu, por así decirlo, encontramos a Sin Cara. Sin Cara es uno de mis personajes favoritos, y justo Sin Cara es como esta alma que no entra en el mundo divino ni en el mundo contrario a lo divino, podríamos decir como el infierno, por así decirlo, ¿no? Como que este ser está profanando, si entra al mundo divino o al mundo del infierno, porque como que es una entidad, un fantasma, y justamente se relaciona mucho con la cultura japonesa, el bakemono, que se le asocia al fantasma, ya que es aquel que se puede transformar también, porque vemos que en la película como que se transforma en un monstruo, porque como que tuvo este sentimiento egoísta por querer comer, pero pues atraía a la gente dándole dinero que al final era falso, ¿no? Pero vemos también cómo cae en no, o sea, se transforma, pero también al momento de que quiere entrar a la casa, a los baños, no puede porque justamente no es como alguien invitado, ¿no? Y al final vemos que Chihiro le abre la puerta para que pueda entrar, y ahí es donde Sin Cara como que ve a Chihiro como una persona en la que se puede confiar, ¿no? Y algo padre también de Sin Cara ya personalmente es como un ser misterioso que, que como que no sabes qué es, ¿no? O sea, no podemos atribuirle si es un hombre, es una mujer, tampoco podemos atribuirle su género, y también como que al principio es tímido, pero después entra en un estado de confianza, que a lo mejor después esa confianza se puede traducir a lo mejor cuando se vuelve muy extrovertido, pero también como que puede tener consecuencias el que se vuelva tan extrovertido, ¿no? Y bueno, como conclusiones, vemos también cómo al momento de que inician esta travesía, el papá, la mamá de Chihiro y Chihiro propiamente, vemos cómo pasa por un río, que ese río se va secando. Y esto en la actualidad sucede mucho porque lo podemos relacionar con la contaminación que sucede en los ríos. Y tiene mucho que ver con el sistema capitalista en el que vivimos, pero en el que también vemos cómo muchas de estas empresas pues contaminan los ríos, o también por el mismo sistema, hace que pues estos ríos se extingan. Y es como una alusión también en el por qué Haku
esta persona que no es una persona final, es una deidad, pero que como que tiene una versión humana y una versión de dragón, vemos como Haku olvida su nombre porque justamente la rata ayudaba, pero es como hace alusión a cómo el río se contamina, pero al momento de que este río se contamina, pues Haku pierde la memoria porque ya no sabe qué era en su antigua vida, que al final de cuentas era un río al que se veneraba, que principalmente tiene que ver con el dragón Kohaku. Ya cuando Chihiro le ayuda a recordar su nombre, que pasa de Haku a Kohaku. Y también como otra conclusión podemos ver la pérdida de identidad japonesa, que Hayao Miyazaki habla mucho sobre esa pérdida de identidad japonesa, en el que muchas veces ya vemos, principalmente en la cultura japonesa, muchos de los ciudadanos japoneses pues ven esta pérdida por la afluencia de otras culturas que ven en otros países. Y pues también justo de la pérdida de la cultura japonesa y con ello también los diferentes tipos de religiosidades en el que antes muchos de los japoneses creían, pero en la actualidad ya no se puede ver mucho de esto. Y bueno, muchas gracias por su atención. Justo pongo en el que yo me disfracé el año pasado, justamente de Sin Cara. Y bueno, creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y también por quienes estaban viendo. Muchas gracias. Cedemos la palabra ahora a los siguientes ponentes, que son Alejandro y Andrés. Adelante. Ya puedes hablar. Hola, muy buenas tardes a todos. Igual, queremos agradecer la oportunidad de poder estar aquí presentando en este día un tema que nos parece muy interesante. La verdad es que les voy a comentar un poco de contexto antes de iniciar. Nosotros estuvimos trabajando el anterior año y este mismo en un curso de verano, en el cual nos dio la oportunidad de tener como el contacto con niños de primaria y de secundaria, los cuales, pues nosotros el tema que empezamos a manejar fue el anime, y nos decían que uno de lo que, pero así fanáticos eran, era Demon Slayer. Tanto así que hasta decidieron hacer varias de las actividades relacionadas con este tema, ya sea máscaras, katanas, o sea, se involucraron como tanto con el contenido que nos surgió esta duda de hacer esta investigación y se presentó el evento. Entonces, pues podemos comenzar un poco con la industria. Creo que tienes que darle clic. Así. Con la industria. Y bueno, ya hablaron un poco de la influencia del medio, de cómo es que a partir de este mismo se proyectan costumbres, leyendas, refranes o proverbios que ayudan a que pues se difunda y se proyecte lo que es la cultura japonesa a lo largo del mundo. Pues como ya lo podemos ver, es un medio que se ha adaptado desde lo visual hasta lo audiovisual, lo sonoro, y que tiene pues ya ciertos temas que son muy característicos del anime. Por ejemplo, tratan, como lo mencionaba el ponente anterior, trata lo que son los referentes culturales como el tema de la religión, el budismo, el sintoísmo, o lo que mencionaba la parte comercial, o la parte de exposición de espacios distintos a lo que conocemos aquí en México o lo que conocemos de Occidente. Y pues nos retratan ya a partir de la visión japonesa el mismo territorio, o también se puede desarrollar en otros como Europa, Estados Unidos, no se limita simplemente a un espacio geográfico. Y como el tema que aquí tratamos de abordar en lo que es la industria como representación cultural japonesa es a partir de los temas profundos y complejos que se pueden abordar a partir de sus líneas temáticas. Por ejemplo, el valor de la amistad, el compañerismo. Tenemos este caso yo me acuerdo mucho de Naruto que decía, ¿de veras? Luego, o sea, como es mi camino Hokage, o sea, es como otro tipo de visión de lo que significa la historia de un personaje y cómo se van desarrollando. Entonces podemos ver que el medio, bueno, en este caso el manga o el cómic, el manga o el anime, se desarrollan como difusores del cultural y del arte, y también, bueno, como el medio lucrativo. Entonces, para esto podemos llegar con el mouse, podemos llegar a la parte de los conceptos que tratamos de abordar para esto, que es el grupo social y la identidad. Entendidos como el grupo social como las asociaciones de individuos con relaciones definidas y estables, en las que cada uno de sus miembros está plenamente consciente del grupo y sus símbolos. Y la identidad como la parte en la que se construye el individuo a partir de su relación con la cultura, su propia percepción e experimentación dentro del espacio,
Eso es lo que hace como él organiza el sentido y lo interioriza a partir de, pues, formas simbólicas. Por lo tanto, pues empezamos a hablar como del género shonen. Podemos ver que existen diferentes géneros que son muy famosos, la verdad. Shonen es uno de ellos. Existe el shoujo, el seinen, ahora en día el isekai. Pero el shonen se ha consolidado por esos grandes títulos como es Dragon Ball, One Piece o Naruto. Y su traducción es un género para hombres. Pero no se limita a ellos. Es un género que combina la acción con el humor y se da más típicamente los enfrentamientos de artes marciales o enfrentamientos físicos, por así decirlo. Puede o no contar con elementos sobrenaturales y esos como son las características que lo vuelven único dentro de esta línea editorial. Ahora vamos a hacerle la palabra a mi compañero Andrés para que hable un poco de Demon Slayer. Bueno, a mí me va a tocar hablar de Demon Slayer, muy amable, caballero. Bueno, el manga original fue creado por Yoharu Kotoge en 2016. A la fecha ya terminó su emisión, entonces cualquiera que tenga como las ganas de verlo virtual o conseguirlo en físico ya lo puede leer completo. Dato curioso, así me destrozaron al final. Sí, pero los pues ya niños. sí, en las encuestas, en las preguntas nos destrozaron. Y el anime se recomienda ver a partir de los 13 años. ¿De qué trata Demon Slayer? Está enfocado en Tanjiro y Nezuko. ¿Y cómo empieza la historia? La historia empieza con que Tanjiro, que es un joven que se dedica a vender carbón para ayudar a su familia, un día regresa del jale y, oh sorpresa, toda su familia está masacrada y el único miembro que le queda, en este caso Nezuko, se convirtió en un demonio. A partir de eso y a partir de que en ese momento él reconoce y se entera de la existencia de los demonios y la entidad conocida como los cazadores de demonios, decide que su vida se va a ver enfocada en volver a Nezuko humana, una humana, que también se puede tomar como un camino de venganza, que es como tengo que encontrar al jefe, al mero mero de los demonios, le tengo que dar crán al alacrán, y si no puedo, moriré en el intento, que también es algo muy del shonen, que yo no voy a perder, sino no tengo la opción de rendirme, o me muero o lo hago, que más adelante se ve como uno de los valores principales del género y también de la serie. Y en el caso Tanjiro tiene que convertirse en el mejor cazador de demonios, no solo porque se convierta en su profesión, sino porque de no serlo no podrá vencer al demonio principal, que en este caso es Michael Jackson, o unas de sus iteraciones de Michael Jackson, para así poder convertir a su hermana, devolverle la humanidad. Más allá de que él tenga como un deseo propio, se convierte como en algo construido hacia él. En este caso, él no dijo, voy a convertirme en el mejor para ser el mejor, sino debido a las circunstancias en las que me encuentro, debido a que mataron a mi familia, a que la única miembro que me queda es Nezuko y se convirtió en un demonio, lo que me impulsa no es algo que yo deseé desde un principio, sino que es algo que se me encontró en el camino y he decidido afrontarlo de esta manera. ¿Vale? Sí. Y en este caso, los valores representados que nosotros hemos identificado, que más adelante van a tener como otro valor, son la responsabilidad, el valor de la familia y como esta cuestión de yo no puedo rendirme, yo no puedo perder, no puedo darme el lujo de perder, puedo aceptar la muerte, más nunca voy a aceptar rendirme. Y que esto se ve reflejado para aquellos que hayan visto la serie en esos momentos en los que pareciera que ya no tiene más que dar de sí mismo. Que también se ve reflejado en Naruto, en One Piece, en Dragon Ball, que son estos momentos de, aunque me estés dando en la madre, yo no me voy a quedar atrás, yo no puedo quedarme atrás. Y otra de las características que más adelante se ven como reflejadas son los efectos visuales. Es cómo está estéticamente diseñada la serie, cómo se produjo y cómo eso ha afectado no solo a cómo lo consumamos, sino cómo se ve el público en general, sino qué es lo que atrae a la gente. Bueno, a partir de esto, como les comentaba al principio, tuvimos la oportunidad de realizar encuestas en estas escuelas a las que acudimos, e igual en otras, para entrevistar a los niños y que ellos nos dieran como sus propias perspectivas sobre la serie. Los grupos que llegamos a entrevistar fueron de primero a sexto y de primero de secundaria a tercer año de secundaria. Seleccionamos a los niños que habían visto Demon Slayer en un periodo de tiempo pues relativamente corto y pues pasamos a entrevistarlos. A partir de esto, en este primer momento fue como la parte experimental para saber lo que hacían los niños y cómo es que ellos se apropiaban del contenido dentro de la escuela.
En este caso, lo que aprendimos es que muchos de ellos nunca habían tenido, o la mayoría no había tenido un acercamiento al anime, al manga, ni nada que tuviera que ver. Pero debido al boca a boca, o sea, debido a que, mi primo lo ve y me dijo. Hubo casos en los que era como mi tío, mi papá lo ve y me lo recomendó. Fue que se metieron de lleno en Demon Slayer, o Twitch, o Facebook, o YouTube. Sobre todo hubo gente que nos comentó, como, no, pues yo lo topé en TikTok. Entonces no es simplemente, es como un anime para entrar al mundo del manga y del anime para interesarse, lo cual es curioso porque todos nos comentaron, es que no le doy continuidad porque no sé cómo, y les decíamos, no, pues guáchalo en el manga. Dios mío, eso se puede. Entonces como que eso les daba paso a que se interesaran más. Hay quienes ya lo están continuando en el manga, quienes ya lo acabaron en el manga, malditos, y quienes están como intentando. Ahora, el personaje favorito en general llegó a ser Tanjiro, más que nada por ser el prota. O sea, sinceramente nos dijeron como, es que sin él no hay historia, pero hubo quien nos dijo, es que sin Musan no hay historia tampoco, ¿no? O sea, de no ser por el Rey Demonio, no habría Demon Slayer. Y a todos en general les gustó su personalidad, no solo por tener estos momentos cómicos, sino porque se ve que es alguien amable, que a lo largo de la serie es como su característica especial, que él es amable, no solo con las personas o con los entes vulnerables, sino con los demonios también. Y en general, porque también nos interesaba saber cómo, no, pues con quién lo compartes, cómo lo ves, la gente nos decían como, pues es que yo lo veo solo y lo comparto con mis amigos, voy y les hablo, pero me gustaría poder verlo acompañado. O sea, hubo un niño que nos dijo como, no, pues es que yo no lo veo solo porque lo veo con mi perrita. Que dice así, no, no lo ves solo, Mate, pero está bien, qué bonito, qué lindo, ¿no? O gente que decía, lo intenté ver con alguien y no se pudo, o me gusta, o sea, o me decían como, lo veo solo, pero me gustaría verlo con alguien más. Sí. Ahora, las katanas son el referente. En este caso les preguntábamos como, oye, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en Demon Slayer? No, pues las katanas. Chido, Mater. O también se reconoce como un producto comercial en el caso de que todos querían algo. O sea, todos buscaban como tener un objeto de la serie. Lo más común era que tuvieran pósters o pidieran pósters o tuvieran una playera y como el caso que más recuerdo es una niña que me dijo, es que no tengo nada, pero imprimí una imagen y la pegué en mi cuarto. Y sí dijo como, no, pues sí me gustaría tener más, pero ahorita tengo eso. Entonces pues, se ve que se busca, no se busca que consuman, pero sí es un producto que se da a eso. A la mayoría nos dijo que no conocen sobre convenciones o no conocen sobre eventos, pero les gustaría asistir, les gustaría poder ser parte de ese ambiente y es curioso como casi todos los que dijeron me gustaría ir querían ir de cosplay. Todos querían representar a alguien, todos querían como no solo formar parte del evento como espectadores, sino como parte de él a nivel ya más personal. No, pues yo voy a ir de Rengoku. No, pues yo voy a ir de Inosuke. No, pues yo voy a ir de Tanjiro. Yo voy a ir de Cazadores. Y hubo quien te decía como yo quiero ir de Demonio. Como cosas así. Y como ya hemos comentado, bueno, ya les había dicho, hay un deseo general de poder comentarla con su familia. De poder llegar como, no solo con sus padres y decir, no, pues pasó esto, esto y esto, sino como que haya un vaivén, un diálogo en el que auténticamente los niños no solo lo compartan de manera como individual o unidireccional, sino que sea bidireccional. O sea, pueden decir como, no, pues también viste esto. Y cositas así. Sí, también ahí algo que acaba de señalar es que al final la profesora con la que tuvimos como la asociación nos dijo como de... Puede llegar como, no solo... la profesora con la que tuvimos la asociación nos dijo, dejaron a mis chicos traumados, ahora me dicen que tienen que ir a terapia porque se dieron cuenta de que no conviven con sus papás. Entonces eso fue como algo que les dejamos ahí, una pequeña espinita como para llegar a su casa y decir como de, a ver, jefe, vamos a ver Demon Slayer o algo juntos, ¿no? Porque al parecer estamos muy separados unos de los otros. La percepción de personajes, que aquí ya era como lo que entramos de qué es lo que reconoces de la serie, ¿no? O sea, como qué valores adoptas tú o qué es lo que ves tú en esa serie que te atañe a ti, ¿no? Que te llegue. O sea, en este caso, Tanjiro como protagonista es que quiere volver a su hermana Nezuko, una humana, también, pero también se concibe como un ente vengativo, lo cual es curioso, o sea, estaba como mitad y mitad. Muchos decían, él solo avanza por su hermana, ¿no? Es su única razón, y muchos eran como, no, es que quiere vengar a su familia. Entonces estaban como esas dos lecturas, lo cual era curioso, porque al final como que el único convergente era Nezuko, o sea, como la figura de la hermana. Luego también se reconocía como un personaje perseverante, valiente, responsable, amable, honorable y a veces enojón. Pero dentro de como que cada uno de los personajes principales que ellos reconocieron que fueron los principales, o sea, Zenitsu, Inosuke o Nezuko, cada uno tenía un aspecto específico
que los volvía, que les llamaba la atención. Y en el caso de Zenitsu era como, es que es un miedoso, es que es un llorón, pero aún así hace que las cosas sucedan. No, pues Inosuke es un salvaje, es un enojón, es agresivo, pero cae bien. Bueno, y en el caso de Nozuko, que es como el más curioso, es como ella no tiene la culpa de nada. Ella solo estuvo como en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero aún así quiere mucho a su hermano. Es muy leal, es adorable y aunque ella no tenga nada que ver, como que le echa todos los kilos. Bueno, aquí podemos hablar como de la percepción de la trama. Hicimos unas preguntas sobre qué es el bien, qué es el mal, qué diferencia a un demonio, qué diferencia de los humanos. Y se podría decir que en general fue esta parte de demonios, sufrieron un trauma y los humanos pues reconocen que sus acciones afectan a otros. En realidad muchos de ellos, aquí se pasa de como el hecho de que dicen, pues en realidad son lo mismo, solamente que unos tienen más fuerza, tienen más poder, a lo mejor se pasaron al lado oscuro y solamente pueden salir de noche. O sea, son como algo que ellos empiezan a relacionar en el no hay bien, no hay mal, porque todo se construye a partir de una perspectiva individual, ¿no? El caso del demonio está representado por la protección, el compañerismo, el coraje y la esperanza, y bueno, está esa parte como de la división entre lo que es ser bueno y ser malo, egoísta, en contraposición de lo que es proteger a los otros o arriesgarse por otros, ¿no? Y, igual, ajá, algo curioso, algo como muy lindo, es que sí hubo quienes nos dijeron, es que no hay buenos y malos, no es como, los demonios son malos y los humanos no es que sean buenos, pero no son tan malos. Entonces estaba como esta división de, es que los demonios combaten con algo que tienen adentro que si no comen se mueren, y los cazadores pues ni siquiera preguntan, solo van y los matan. Entonces era como linda esa deducción. No, y ya pasamos a la parte como de la entrevista a la familia, fue una entrevista a profundidad en la que Perdonen, ya tratamos de ver cómo es que queda un minuto, por favor, Claro. apresuren, gracias. Sí, bueno, era la parte de cómo es que ellos se empezaron a apropiar de contenido. El padre, Yesvan, ya es un señor que desde muy chiquito consumía series como por ejemplo Los Caballeros del Zodiaco, Pokémon, y pues ha tratado de como introducir a su hija en esta parte del contenido, recomendándole series donde hablan como de zombies, de demonios. Eso es algo que les gusta porque lo sienten como más real, más como más menos ficticio, y lo comparten a la hora de comer. Siempre lo tratan de discutir y eso es lo que trata de hacer, trata de darles como una cierta importancia a la parte de las opiniones que tienen sus hijos sobre el contenido. Y pues se puede decir que en realidad la familia ahora sí tiene como un interés más grande sobre consumir. La verdad es que el papá lo que dice es que lo que importa es emitir juicios a partir de la experiencia, y pues le gustaría como conocer más de este mundo, porque pues es algo lo que se está involucrando él y sus hijos al mismo tiempo. Entonces es algo que comparten y pueden discutir al mismo tiempo. Y ya, sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su participación, Andrés y Alejandro. El tiempo lamentablemente ha terminado para la sesión. Sin embargo, quiero destacar también en los comentarios el interés que generó esta mesa. Queremos agradecerles su participación y recordarles que las constancias las haremos llegar vía correo electrónico en los siguientes días. Y bueno, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos las gracias por su asistencia, también a nuestro público espectador por los comentarios que vertieron a través del chat de YouTube. Y bueno, pasaremos a la siguiente mesa en cosa de un minuto más o menos. Ya se están preparando los ponentes. Entonces, muchísimas gracias por su participación y hasta luego.